Mi esposa recién casada se acostó con su ex, así que me fui de la ciudad y nunca regresé. Lo que estoy a punto de contar me ocurrió exactamente hace 6 años este mes. Fue en mayo. Cada vez que llega ese día en el calendario, lo detesto. Cada año por estas fechas empiezo a tener recuerdos y es algo que realmente me deprime. La mañana del día de mi vida estaba en su punto más alto, pero a la medianoche ya había tocado fondo. Era un hombre derrotado, que sentía que su vida había terminado. Ahora explicaré cómo comenzó todo entre mi ex y yo. Yo estaba en el penúltimo año de universidad cuando conocía la mujer que, 15 meses después, se convertiría en mi esposa. ¿Estás bromeando? ¿Todavía estás en la universidad, conoces a esta mujer y 15 meses después ya estás casado con ella? ¿Qué podría salir mal? Para esta historia la llamaré Vicky y a mí me llamaré Anthony. Al igual que yo, Vicky estaba en su penúltimo año y nos conocimos mientras estudiábamos en la biblioteca del campus. Conectamos de inmediato y supe desde el principio que algo grande estaba por venir. Nos besamos en nuestra segunda cita, pero no pasamos a tercera base hasta que llevábamos 3 semanas saliendo, y no fuimos hasta el final hasta 5 semanas después de eso. Así que este tipo esperó casi 2 meses para conseguir lo bueno, lo cual, como sabrás, es muy inusual en la sociedad moderna. Antes de estar juntos, cada uno de nosotros solo había tenido una pareja anterior. ¿Estás seguro de eso? Yo tuve una relación breve pero apasionada con una mujer cuando tenía 18 años, mientras que Vicky tuvo una relación seria con un chico que duró más de 5 años. Aquí pongo una señal amarilla de advertencia. Esta mujer tiene que, 21, quizás 22 años. Estuvo en una relación de 5 años antes de conocerte. Esa es una situación peligrosa porque ese tipo seguramente dejó una marca en ella. Recuerda esto más adelante. En mi relación anterior, ambos fuimos el primer amor del otro, y salimos durante unos 6 meses antes de distanciarnos. Ella era una fiestera a la que le gustaba beber y fumar marihuana, y ese no era mi estilo de vida. En cuanto a Vicky, su relación fue bastante seria, y ella y su entonces novio estaban a punto de casarse, hasta que descubrió que él la estaba engañando cuando ella estaba en la universidad. No solo eso, la chica con la que él la engañaba quedó embarazada, y él rompió con Vicky y se casó con su amante embarazada. Yo fui el primer chico con el que salió después de que esa relación terminó. Supongo que podrías decir que fui su novio rebote. Sea como sea, nos enamoramos profundamente, y yo enseguida me imaginé un futuro juntos y quise dar el siguiente paso. Así que después de solo 7 meses de salir, le propuse matrimonio a Vicky, y ella dijo que sí. Por supuesto, eso fue un gran error. Mis padres se volvieron locos cuando les conté. Mi papá, específicamente, me dijo que éramos demasiado jóvenes y que ni siquiera teníamos trabajo aún. Sí, papá, diste en el clavo. Les prometí a mis padres que no nos casaríamos hasta que ambos nos graduáramos y encontráramos trabajo. Esto los calmó un poco, pero aún así intentaron disuadirme hasta el mismo día de la boda. Después de eso, simplemente lo aceptaron y asumieron que esto iba a suceder, aunque fuera en contra de sus deseos. Cumplí mi promesa a mis padres y no fijamos la fecha de la boda. Hasta que ambos tuviéramos trabajo. En cuanto a los padres de Vicky, ellos estaban totalmente a favor de que nos casáramos. Me veían como un gran tipo, totalmente diferente al chico con el que Vicky había salido antes. Así que ese tipo con el que ella salió antes, por lo que puedo interpretar, probablemente era un chico malo. Cuando llegó el momento de planear la boda, ellos pagaron todo, incluyendo nuestra luna de miel en las Bahamas. Con respecto a la elección de mi trabajo, mi papá tampoco estaba contento. En lugar de aceptar un trabajo mejor pagado en el área metropolitana donde crecí, acepté uno a 370 kilómetros, 230 millas, de distancia, en una comunidad rural cerca del pueblo natal de Vicky. Así que este tipo está siguiendo a esta mujer y eso es algo que no quieres hacer como hombre. El trabajo no pagaba tan bien, pero Vicky ya había conseguido un empleo en su campo en su ciudad natal, así que pensé que era un buen compromiso. Mi papá me explicó que, cuando se trata de la vocación de un hombre, no debería comprometerse. Dijo que nunca es bueno que un hombre siga a una mujer, que debería ser al revés. Dijo que sí. Una mujer realmente ama a un hombre, lo seguirá hasta el fin del mundo. Suena como un hombre fuerte, con valores tradicionales. Le dije a papá que hoy las cosas son diferentes a cuando él y mamá crecieron,
y le expliqué que ahora se ve a las mujeres como iguales en cuanto a carreras y trabajo. Una vez más, mis padres estaban decepcionados, pero aceptaron que ya era un adulto tomando mis propias decisiones. Llegó el día de la boda, y fue genial. Nos casamos en la iglesia a la que asistía la familia de Vicky y tuvimos una gran recepción. Después, había más de 180 personas, de las cuales unas 40 eran mi familia y amigos, y el resto eran conocidos y familiares de Vicky. Después de regresar de nuestra luna de miel, nos establecimos en nuestros trabajos y todo iba bien. Nos mudamos a un apartamento nuevo de 2 habitaciones en la ciudad de Vicky y pasamos las siguientes semanas amueblándolo y decorándolo como queríamos. El trabajo de Vicky quedaba a menos de 1 kilómetro del apartamento, y algunos días incluso iba caminando. El mío estaba a unos 26 km, 16 millas, pero era un trayecto recto que tomaba unos 25 o 30 minutos como máximo, así que no me molestaba. De hecho, me gustaba conducir porque me daba tiempo para relajarme antes de llegar a casa. Como no tenía amigos ahí, todo mi mundo giraba en torno a Vicky, mi trabajo y su familia y amigos. Ese es un gran error, como hemos mencionado en otros vídeos, porque como puedes ver, este tipo está construyendo todo su mundo alrededor de esta mujer y eso no es algo que debas hacer. Aún así, no me molestaba, ya que trabajaba 60 horas a la semana y realmente me agradaban la familia y los amigos de Vicky. Eran buenas personas y no tengo nada negativo que decir sobre ellos, incluso hoy. Cada mes, Vicky y sus amigas más cercanas se reunían para cenar y charlar. En esas noches, ella llegaba a casa a las 7:38 como muy tarde. Él dice, guarda ese detalle para más adelante. Estas eran sus noches de chicas, pero no del tipo que solemos imaginar. En realidad, estas mujeres se reunían solo para comer y hablar, nada más. Alrededor del 9º mes de nuestro matrimonio, las cosas iban tan bien que decidimos que era momento de formar una familia. Vicky dejó de tomar anticonceptivos y aumentamos la intensidad en la habitación usando técnicas que leímos para aumentar las probabilidades de concebir. Pasaron un par de meses y aún no había bebé, pero nos estábamos divirtiendo intentándolo. Imagino que, al leer todo esto, debes pensar, la vida de este tipo suena bastante bien. Y lo era. Hasta el día de. Ahora avanzaré hasta ese día. Era un miércoles y Vicky y 3 de sus amigas habían planeado reunirse en un restaurante local para su encuentro mensual. Se juntaron después del trabajo y yo pasé por el restaurante de camino a casa para saludarlas un rato y recoger el pedido para llevar que Vicky había hecho para mí. Era un restaurante italiano que preparaba mi lasaña favorita y pan italiano casero. Después de salir del restaurante fui directo a casa y devoré la comida. Estaba deliciosa, como siempre. Poco después de terminar de comer, recibí una llamada de Vicky. ¿Qué querrá?, me pregunté. Me dijo que, después de cenar, ella y sus amigas iban a ir a la casa de una de ellas para seguir charlando y me preguntó si estaba bien. Le dije que claro, que la vería cuando volviera. Me dijo que estaría en casa alrededor de las 9. Le dije que estaba bien. Nos dijimos te amo y terminamos la llamada. Después de eso, me tiré en el sofá a relajarme y encendí la televisión. Estaba agotado por el trabajo y con la panza llena de carbohidratos, así que me quedé dormido y no desperté hasta un par de horas después, tras tener una pesadilla muy extraña. En ese sueño, Vicky y yo íbamos manejando por una carretera montañosa llena de curvas. Cuando ella me pidió que detuviera el auto. Cuando lo hice, se bajó del coche y caminó hacia el borde de la carretera. Cuando llegó al borde, se dio vuelta, me miró con una sonrisa extraña y dijo, adiós, Anthony. Intenté salir del auto y correr hacia ella, pero sentía como si estuviera atrapado en el asiento del conductor y no pudiera moverme. El cinturón de seguridad del asiento y del hombro pesaban como 200 kilos y no podía moverlos. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. Grité, no, y entonces desperté. Al despertar, me encontré recostado en el sofá mirándola televisión. Me di cuenta de que solo había sido una pesadilla, pero me dejó bastante inquieto. Entonces noté que ya eran más de las 9:30 y Vicky aún no había llegado a casa. En ese momento pensé que la reunión tal vez se había extendido un poco, pero decidí llamarla solo para escuchar su voz y contarle sobre el sueño tan loco que acababa de tener. Marqué su número y la llamada fue directamente al buzón de voz. Esperé 15 minutos y llamé de nuevo. Otra vez,
buzón. También le envié un par de mensajes de texto y no recibí respuesta. Ahí empecé a preocuparme. Vicky nunca apagaba su teléfono y nunca llegaba tarde a nada. Además, cuando salía, solía mandarme varios mensajes. Pero esa noche no había sabido nada de ella desde que me llamó para avisarme que iba a llegar un poco tarde. Entonces decidí llamar a su mejor amiga, a quien llamaré Lori. Lori es una buena mujer y me había hecho amigo de ella y de su esposo. La llamé y me contestó. Le dije que estaba tratando de comunicarme con Vicky, pero no lograba contactarla. Le pregunté si sabía cuánto más iban a tardar. Lori se quedó en silencio un momento y luego me preguntó. ¿Cómo que cuánto más van a tardar? Después de explicarle, Lori me dijo que no sabía nada sobre una reunión después de la cena y que todas se habían ido del restaurante alrededor de las 7:30. Al oír eso, sentí que el corazón se me hundía y entré en pánico. Pensé que algo terrible le había pasado a Vicky y que el sueño que tuve quizás había sido una especie de presagio. Lori dijo, déjame intentar llamarla. Me puso en espera unos minutos y luego volvió a la llamada diciendo que también le contestaba el buzón de voz. Entonces Lori dijo que iba a llamar a las otras chicas que estuvieron en la cena para ver si alguna sabía algo y me llamaría de vuelta. Después de hablar con Lori, llamé a la mamá de Vicky y le pregunté si estaba allí. Me dijo que no y me preguntó por qué pensaba que lo estaría. Le conté y al igual que yo, entró en pánico. Llamó a su esposo y me pasó con él. Le expliqué la situación y mientras hablábamos, la mamá de Vicky intentó llamarla también, pero seguía yendo al buzón de voz. Sin saber qué más hacer, les dije que iba a subirme al coche y salir a buscarla a ver si encontraba su auto. El pueblo N es tan grande, así que pensé que había una buena probabilidad de encontrarla. El papá de Vicky dijo que él y su esposa harían lo mismo, ya que todos estábamos muy preocupados en ese momento. Primero conduje por la calle principal y pasé por el restaurante, pero no vi nada. Luego fui hacia el centro comercial, que tiene un par de bares y restaurantes que abren hasta tarde, pero tampoco vi nada. Mientras andaba dando vueltas, recibí una llamada de Lori. Me dijo que ya había hablado con todas las chicas que estuvieron en la cena y que ninguna había visto ni hablado con Vicky desde que salieron del restaurante. Me pregunto dónde está. Después de conducir frenéticamente durante unos 30 minutos, vi el auto de Vicky en una calle residencial. Me estacioné detrás de él y llamé a los padres de Vicky, y luego llamé a Lori. Todos vinieron de inmediato para unirse a mí. Lori llegó primero y le pregunté si conocía a alguien que viviera en esa calle. Antes de que pudiera responder, los padres de Vicky giraron en la calle y pasaron manejando frente a nosotros. Les hice señas con la mano, y ellos siguieron un poco más adelante y se detuvieron frente a una casa. Se bajaron del coche y se dirigieron directamente hacia la puerta principal. Yo comencé a caminar hacia la casa cuando Lori me agarró de la camisa y me dijo que esperara un momento. Cuando me giré para mirarla, escuché a mis suegros golpeando la puerta y gritándole a alguien que abriera. Lori tenía una expresión triste en el rostro y me dijo que sabía quién vivía allí. Hizo una pausa y me dijo que esa era la casa del exnovio de Vicky. Lo llamaré Ron. Me dijo que él vivía ahí con su esposa y su hija pequeña. Al principio no entendí lo que eso implicaba, pero luego, rápidamente, me cayó el 20, Vicky me estaba engañando con él. Lori y yo caminamos hacia la casa, y cuando estábamos a unos 20 metros de distancia, se encendió la luz del porche y vi a un hombre abrir la puerta con mosquitero. Mi suegro le gritaba e intentaba entrar por la fuerza, con mi suegra justo detrás, también gritándole al tipo. Ambos estaban gritando tan fuerte que un vecino cruzó corriendo la calle para ver qué pasaba. Lo siguiente que vi fue a Vicky saliendo detrás del tipo hacia el porche. Sus padres le gritaban, preguntándole cómo podía hacer algo así. Luego, Vicky me vio a mí y a Lori. Gritó mi nombre y empezó a correr hacia mí. Yo estaba al borde del colapso y no sabía qué más hacer, así que corrí hacia mi auto y me fui manejando. Tenía la adrenalina tan alta que ni siquiera puedo describirlo. Estaba realmente en shock. Empecé a manejar por el pueblo como un zombi, sin rumbo fijo. Mientras mi teléfono no paraba de sonar. Después de manejar como 10 minutos, llegué a la rampa de salida hacia la autopista en las afueras del pueblo. Iba a dar una vuelta en U para volver a casa, pero en lugar de eso decidí meterme a la autopista y conducir un poco más para despejar la mente. Cuando me di cuenta, ya había manejado 1 hora y estaba a casi 70 millas de distancia. Salí de la autopista para ir al baño, con la idea de regresar a casa.
Pero al volver al coche, al salir del estacionamiento, tomé una decisión de último momento. Seguir conduciendo hacia el oeste, en lugar de regresar. Seguía mal emocionalmente y no estaba en condiciones de hablar con nadie. Terminé manejando otras 2 horas hasta las afueras de una ciudad grande. Para ese momento ya eran casi las 3 de la mañana y estaba mental y físicamente agotado, así que me metí en una parada de camiones y me dormí en el coche. Me despertaron unas voces. Unas horas después, cuando 2 camioneros pasaron junto a mi coche rumbo a la tienda. Al principio olvidé dónde estaba y qué había pasado la noche anterior, pero luego lo recordé de golpe. Tuve que ir otra vez al baño, así que entré a la tienda, usé el baño y me compré un café grande. Al volver al coche, revisé mis mensajes y, como era de esperarse, tenía múltiples llamadas y mensajes de texto de Vicky, sus padres e incluso de Lori. En vez de llamar a alguno de ellos, lo primero que hice fue llamar a mi jefe y explicarle por lo que estaba pasando. Le pedí unos días libres. Me dijo que podía usar todos mis días de descanso pagados si los necesitaba y que lo mantuviera informado. Después llamé a mis padres para contarles lo sucedido. Estaban asqueados y preocupados por cómo me sentía. Mi papá me dijo, te lo dijimos, pero no quisiste escuchar. Y agregó, tienes que divorciarte de esa mujer ya. Como puedes ver, el papá no anda con rodeos. Y este tipo debería haber escuchado a su padre desde el principio, pero no lo hizo. Después de hablar con mis padres, le mandé un mensaje al papá de Vicky y le dije que había salido de la ciudad por un tiempo, pero que estaba bien. Él me respondió diciendo que se alegraba de que estuviera a salvo y que lo llamara cuando pudiera. Le respondí que lo haría, pero que tal vez tardaría unos días, ya que simplemente no tenía ánimos. Luego escuché y leí todos los mensajes que Vicky me había dejado. Los mensajes y los textos confirmaban que me había engañado. Todos eran disculpas, diciendo que había cometido un error terrible y que era algo que jamás volvería a hacer. Mientras más escuchaba y leía, cada mensaje era más desesperado que el anterior. No voy a mentir, eso me dio una especie de placer retorcido. En ese momento, Vicky pasó de ser la persona que más amaba en el mundo a alguien a quien odiaba. Y no era un odio. Cualquiera, realmente la odiaba. Llamé a mis padres de nuevo y les dije que me quedaría en la ciudad donde estaba por unos días. Me pidieron que fuera a su casa. Les dije que necesitaba estar solo para pensar bien las cosas, pero que me mantendría en contacto. Les aseguré que estaba bien y que no había peligro de que hiciera una tontería. Pasé los siguientes 2 días explorando la ciudad y pensando en los próximos pasos a seguir. Al final del segundo día, había tomado 3 decisiones clave en mi vida. 1. Decidí que quería divorciarme de Vicky. 2. No quería volver a verla ni hablar con ella, si podía evitarlo. 3. No quería volver a poner un pie en ese pueblo jamás. Primero tenía que resolver mi situación laboral antes de hacer cualquier otra cosa. Llamé a mi jefe, le conté mis planes y le pregunté si había posibilidad de transferirme. Le expliqué que, si no era posible, presentaría mi renuncia, ya que no quería estar en ningún lugar cerca del pueblo donde vivía mi esposa. Él entendió mi dilema y me propuso una idea. Me dijo que el gerente de una de nuestras tiendas urbanas acababa de ser despedido, y que le encantaría que yo tomara el puesto y sacara la tienda adelante. Sin dudarlo, le dije que aceptaba el trabajo. Él me dijo que, antes de comprometerme, debía visitar el lugar y verlo por mí mismo. Acepté. Manejé 3 horas hasta el lugar y me registré en un hotel cercano. Esa misma noche fui a un centro comercial y me compré ropa por varios cientos de dólares, incluyendo zapatos adecuados, ya que me había ido de mi ciudad aquella noche fatídica solo con la ropa que llevaba puesta. Luego lavé toda la ropa en la lavandería del hotel. A la mañana siguiente salí a explorar la comunidad donde estaba ubicada la tienda. Era un barrio muy duro, realmente complicado. Consulté las estadísticas de criminalidad del área y eran altísimas. Después de manejar un rato, estacioné en el lote de la tienda y observé a los clientes entrar y salir. Luego entré para ver cómo era el ambiente. Noté que los empleados eran muy amables, pero estaban en una necesidad desesperada de capacitación. Volví a mi coche y me puse a pensar. Finalmente decidí aceptar el trabajo y llamé a mi jefe para informarle. Esa misma tarde completamos el papeleo y 3 días después comencé a trabajar en la tienda. Esa noche llamé a mis padres para contarles mis planes y se opusieron de inmediato.
Mi papá me sugirió que presentara mi renuncia y regresara a casa a buscar trabajo allí. Dijo que había cientos de ofertas laborales en toda el área metropolitana con mejor paga y en barrios seguros. Le dije a mi papá que entendía su preocupación, pero que quería quedarme en la empresa y seguir trabajando con mi jefe, ya que siempre me habían tratado muy bien. Desde el primer día. Al día siguiente llamé a varios abogados del condado donde vivía Vicky. Elegí uno y pagué los 1.500 pesos del anticipo con mi tarjeta de crédito. También le di la información de contacto de mi esposa. Le dije que no quería hablar con ella nunca más y que, por favor, fuera él quien la llamara para informarle de mis intenciones. Vicky había estado tratando de contactarme sin parar desde que me fui, pero nunca le respondí. Eso fue inteligente porque, como he dicho una y otra vez, cortar todo contacto es la mejor manera de manejar estas situaciones. Mi abogado la llamó justo después de colgar conmigo y luego me llamó de vuelta tras hablar con ella. Me dijo que estaba histérica, que no quería divorciarse y que solo quería hablar conmigo. Él dijo que terminó la llamada sugiriéndole que consiguiera representación legal y le informó que toda comunicación debía hacerse a través de él. Me dijo que ella gritó no y le colgó. Después de hablar con el abogado, llamé al padre de Vicky y le expliqué mi decisión. Le dije que me había mudado a otro estado, a más de 400 millas de distancia, y que estaba en proceso de iniciar el divorcio. Él hizo una pausa y guardó silencio un momento, pero luego habló con voz entrecortada y dijo que estaba decepcionado y triste. Me explicó que no estaba decepcionado conmigo, sino con su hija y que sentía vergüenza por ella. El papá de Vicky incluso me dijo que, egoístamente, a él y a su esposa les gustaría que yo siguiera casado con Vicky, pero que entendía que estaba haciendo lo correcto al divorciarme. Eso es raro, que el padre de una chica apoya al esposo en una situación así, pero en este caso, lo hizo. Así que le di mi aprobación por eso. Me dijo que hiciera lo que necesitara hacer, que no me preocupara, y que ellos se encargarían de cuidar a Vicky. Luego me preguntó si quería que organizara el envío de mi ropa y muebles a algún lugar. Le dije que no quería nada del departamento. También le dije que pagaría los últimos 2 meses de renta del contrato, pero él me dijo que lo olvidara, que Vicky se encargaría de eso, que era lo mínimo que podía hacer después de lo que me hizo. Le agradecí, y por primera vez me quebré emocionalmente. Le agradecí por haber sido tan bueno conmigo, aun siendo yo un joven tonto que se llevó a su hija. Él me dijo que yo había sido lo mejor que le había pasado a Vicky, y que ella lo entendía. Ahora, pero ya era demasiado tarde. Me deseó lo mejor y me pidió que me mantuviera en contacto. Esa fue la última vez que hablé con alguien de la familia de Vicky, hasta que tuve que regresar 6 meses después para la audiencia. Yo esperaba no tener que ir en persona, pero mi abogado me dijo que tenía que hacerlo, ya que Vicky no aceptó voluntariamente los términos del divorcio. No es que ella quisiera sacar algún beneficio económico de mí, sino que seguía esperando convencerme de volver. Incluso la mañana de la audiencia me dejó mensajes de voz y texto rogándome una segunda oportunidad. Me envió incluso 3 cartas escritas a mano. Nunca respondí a ninguno de sus intentos. Aunque al principio sentí un odio profundo hacia ella, en la audiencia solo sentí lástima. No quería verla ni ver a su familia antes de que comenzara la audiencia, así que mi abogado y yo entramos con solo 5 minutos de margen. Vicky me miró con lágrimas en los ojos y me saludó con la mano. Yo solo asentí con la cabeza. Durante la audiencia, su abogado le dijo al juez que su cliente quería asistir a terapia de pareja, que lo único que deseaba era reconciliarse y continuar con el matrimonio. Mi abogado me había advertido que eso podía pasar. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el juez dijo que era evidente que yo no quería reconciliarme, ya que me había mudado a otro estado. Para confirmar, le preguntó a mi abogado, y él respondió: «Así es, su señoría». Le explicó al juez que yo me había mudado y comenzado un nuevo trabajo. Dijo que lo único que pedíamos era finalizar el divorcio de manera justa. Como el Estado tiene leyes de divorcio por culpa, y Vicky admitió su infidelidad, la audiencia fue breve y el divorcio se finalizó. Después de la audiencia, hablé con Vicky en presencia de mi abogado. Ella estaba llorando y me dijo que lo sentía. Y vino a abrazarme. Aunque no quería hacerlo, la abracé y le dije que le deseaba lo mejor a ella y a sus padres. Luego abracé a sus padres, y me fui. Eso fue todo. El matrimonio y la vida que alguna vez
Tuvieron tanto futuro, terminaron casi tan rápido como comenzaron. Han pasado 6 años desde entonces y, aunque todavía estoy soltero, he estado en una relación seria con una gran chica durante los últimos 2 años. Ninguno de los dos está muy entusiasmado con la idea del matrimonio, pero planeamos estar juntos para siempre y queremos tener hijos en un futuro cercano. Cuando eso pase, nos mudaremos juntos, sí. Todavía ni siquiera vivimos juntos. En cuanto a Vicky, lo último que supe es que vive con un hombre divorciado que tiene varios hijos adultos. Me dijeron que él está en sus primeros 50 años y que era vecino de ella cuando eran niños. Al parecer, los padres de Vicky no están contentos con la situación, ya que ella fue amiga de la hija mayor de ese hombre cuando eran niñas. Por eso, su relación con sus padres se ha deteriorado aún más. ¿Cómo sé todo esto? Lori me lo contó. Todavía soy amigo de Lori y su esposo, y estamos conectados en Facebook. Hace aproximadamente un año, ella y su esposo estaban por mi zona y mi novia y yo nos reunimos con ellos para cenar. Lori también me contó que el exnovio de Vicky, el mismo con el que me fue infiel, sigue con su esposa, pero ambos se engañan mutuamente. Como dicen, una vez infiel, siempre infiel. Me dijo que se separaron por un año, durante el cual la esposa tuvo un hijo con otro hombre, y durante ese tiempo, él y Vicky salieron de vez en cuando. Oh por Dios. Después, él y su esposa se reconciliaron y tuvieron otro hijo. ¿Qué grupo de personas tan enfermas y disfuncionales? Estoy tan feliz de haber salido de esa situación cuando lo hice, o aún estaría metido en ese desastre. Tengan cuidado allá afuera, caballeros.